¿Qué onda, amantes al fútbol? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Deportes Frontier. El día de hoy seguimos hablando de la Eurocopa. Hablamos de cómo fue la clasificación en la fase de grupos, los octavos de final y las predicciones para los cuartos de final. Vamos allá. Antes de comenzar a hablar de los 6 candidatos que mencioné en el video anterior, donde hablaba de los favoritos para llevarse la copa, la mayoría ha decepcionado. Han dejado mucho que desear y se han visto faltas en carácter y sin ideas claras para jugar. Quienes mejor se han desempeñado hasta el momento son España y Alemania, mientras que Inglaterra y Francia no tienen ni idea de a qué están jugando. Y de Italia, qué decir, si ya fue eliminado. Pero todo eso ya lo veremos. Hablemos de los clasificados en primer y segundo lugar de cada uno de los grupos. En el grupo A los clasificados fueron Alemania en primer lugar y Suiza en segundo. El país anfitrión con 7 puntos, producto de 2 victorias y un empate. Empate que se dio con el equipo que quedó en segundo lugar, Suiza, que se demostró también como el segundo mejor equipo de este grupo. Alemania cumplió como tenía que hacer. Goleó a Escocia en el primer partido con un 5-1 y en el último partido ese empate que les menciono sí se lo vio un poco falto de cara al gol. Hungría se queda en la tercera posición con 3 puntos, mientras que Escocia queda eliminado con una unidad. En el grupo B, España se convirtió en la única selección que consiguió un pase perfecto, alcanzando 3 victorias y los 9 puntos. La selección española se ve en forma, enfocada y con una idea de juego bastante clara. Es en estos momentos probablemente el equipo más en forma del campeonato. Las mayores sorpresas del grupo fue el bajo rendimiento que demostraron tanto Italia como Croacia. La deficiencia de ambos grupos terminó siendo total en el tercer partido, en el que se enfrentaron ambas naciones y terminaron con un triste empate a 1. Eso sí, Italia logró quedarse en la segunda posición con 4 puntos, mientras Croacia se quedó en el tercer puesto con 2 unidades. Producto de 2 empates, uno ante Albania y el que ya mencioné ante Italia, dado que fue goleado por España en el primer partido y Albania se quedó en la última posición. En el grupo C, Inglaterra logró hacerse con el primer lugar, pero eso sí, con mucho más sufrimiento del que se creía. A pesar de tener probablemente la mejor plantilla de todo el campeonato, es incapaz de conectar bien con sus jugadores. No son un buen equipo, no son armónicos y no saben cómo conectarse unos con otros. Terminan resolviendo los partidos generalmente por individualidades, lo que nunca habla bien de un equipo. Es una selección que está jugando mal y por eso se le han complicado tanto los partidos. Dinamarca y Eslovenia empataron con 3 puntos en el grupo, por lo que tocó recurrir a los criterios de desempate. Lastimosamente también tenían la misma diferencia de gol, 0, y la misma cantidad de goles marcados, 2. En el choque directo entre ambos tampoco se pudo definir nada porque terminaron en empate a 1. Y por si pareciera poco, empataron también en las tarjetas amarillas, ambos con 6, terminada la fase de grupos. Así que terminó siendo el coeficiente UEFA el que le dio el segundo lugar a Dinamarca, dejando a Eslovenia en la tercera posición. Finalmente Serbia se quedó en la última posición con 2 unidades. En el grupo D, Austria logró dar la sorpresa y se hizo con la primera posición. 6 unidades producto de victorias ante los Países Bajos y Polonia, y tras haber perdido por la mínima ante Francia. Francia se quedó en el segundo lugar con 5 unidades, pecando de lo mismo de lo que pecó Inglaterra. Son grandes plantillas que no juegan a nada, pero aún jugando mal, las grandes individualidades de sus jugadores lo hicieron colarse en el segundo lugar. Países Bajos se quedó con 4 unidades en el tercer lugar y Polonia fue el equipo que peor desempeño tuvo, retirándose en el cuarto lugar con un solo punto. Si tuviéramos que definir al grupo E, la palabra correcta sería igualdad, pues todos terminaron con 4 puntos y tuvieron que ser los criterios de desempate los que dieron el orden. Dado que todos empataron en puntos, fue la diferencia de gol la que dejó como peor parada a Ucrania en el último lugar con menos 2 puntos. El mismo criterio dejó a Eslovaquia en el tercer lugar con una diferencia de gol de 0. Tanto Bélgica como Rumanía empataron con 1 punto en la diferencia de gol y fueron la mayor cantidad de goles marcados por Rumanía, 4, sobre los 2 de Bélgica, lo que dejaron a los rumanos en un histórico primer lugar y a los belgas salvados por la campana en el segundo. De Bélgica, ¿qué más podemos decir? Es una selección que no hizo para nada una buena fase de grupos.
Se pintaba para que fuera el primer lugar indiscutible y no se demostró. Perdió puntos que por nivel y por nombre de plantilla no debería haber permitido. Pero vamos, es exactamente lo mismo que le sucede a Francia e Inglaterra. No juegan en equipo. Y la selección dorada de Bélgica, que se pintó durante años prometedora y que podía aspirar a todo, nuevamente ha decepcionado. Portugal y Turquía empataron en la cima con 6 puntos y tuvieron que irse a los criterios de desempate, quedando los portugueses en el primer lugar gracias a la mejor diferencia de gol. Georgia luchó con el corazón y consiguió 4 puntos que, como veremos a continuación, le sirvieron de mucho, dado que quedó en el tercer lugar. Sin mencionar que Georgia consiguió un histórico triunfo ante Portugal en el tercer partido, por lo que el país que se miraba como el más débil del grupo venció al más fuerte. Finalmente tenemos a República Checa, que se quedó con una sola unidad en la cuarta posición. Las selecciones clasificadas juegan octavos, cuartos, semis y final. Para poder completar los 16 equipos se toman a los primeros y segundos lugares de cada uno de los grupos. De esta forma salen los primeros 12 clasificados y los últimos salen de la selección de los mejores terceros de cada grupo. Para esto se hace una tabla en la que se comparan el rendimiento de cada uno de los equipos que quedaron en tercer lugar en los grupos. La selección que quedó hasta abajo fue la que tuvo el peor puntaje, Croacia, con únicamente 2 unidades. Por encima de estas se encuentran Eslovenia y Hungría, ambas con 3 unidades. Los húngaros quedaron en quinta posición gracias a la peor diferencia de goles, con -3. Mientras los eslovenos se quedaron con la cuarta posición, con una diferencia de gol de 0. Países Bajos, Georgia y Eslovaquia empataron con 4 puntos y la diferencia de gol de estos 3 fue 0. Lo que deja a Eslovaquia en la tercera posición fue la menor cantidad de goles marcados, pues a diferencia de Países Bajos y Georgia, que marcaron 4, Eslovaquia solo marcó 3. Tanto Países Bajos como Georgia volvieron a empatar también en número de victorias, ambos con 1. Y fue finalmente el fair play, los puntos disciplinarios, los que dieron a Países Bajos el primer lugar. Pues el país que tenga menor número de puntos disciplinarios es el que queda mejor posicionado. Países Bajos se quedó con 2 puntos, producto de 2 tarjetas amarillas, mientras Georgia tuvo 6. Ahora sí, hablemos de los octavos de final. Suiza fue superior a Italia. Suiza tuvo las ideas claras desde el inicio sobre una Italia que no supo nunca en Eurocopa a qué jugaba. En el Inglaterra versus Eslovaquia, este último intentó mantenerse a la defensiva. Jugó a ponerse por delante en el marcador e intentar aguantar el resultado, lo cual logró hacer hasta casi terminado el partido. Inglaterra entonces, al verse incapaz de poder marcar, se la jugó a la épica, logrando forzar el tiempo extra, y ya en esta logró marcar el gol que le daba la victoria y el avance a la siguiente ronda. Basta decir que Inglaterra también presentó un partido horrible en estos octavos de final y logró marcar en gran parte gracias al gran desgaste que tuvo Eslovaquia durante todo el partido. En el Rumanía-Países Bajos, los rumanos intentaron seguir la pista a los Países Bajos y jugaron sin temor, pero tuvieron muy poco que hacer. La naranja mecánica dio la mejor demostración de fútbol en lo que lleva del torneo y logró avanzar a los cuartos de final. Austria-Turquía, un partido que si bien al inicio no prometía mucho, fue para mí al menos el más intenso, con 2 equipos que se dejaron la vida en un encuentro que fue parejo de inicio a fin. El partido se convirtió en los minutos finales en un intenso ida y vuelta de ambos equipos por ver quién lograba marcar, ya fuera el gol de Austria para dar el alargue o el de Turquía para sentenciar, y el partido terminó finalmente 1-2 a favor de Turquía, que avanza a la siguiente ronda. Alemania jugó bien y se impuso ante una combativa Dinamarca que dio batalla hasta el final y que tuvo chances que pudieron haberle complicado las cosas más a los alemanes. En el España-Georgia, estos últimos lograron dar el primer golpe, que fue un autogol, y luego de este procedieron a defenderse, intentaron aguantar este marcador hasta el final, tal y como hizo Eslovaquia con Inglaterra. Pero España es una selección más dinámica y de más ataque, que tiene una forma mucho más clara de juego, motivo por el cual España terminó goleando 4-1 y dejando fuera a Georgia. Francia-Bélgica nos demostró que a pesar de que las dos selecciones sean top, pueden presentar un partido horrible.
Este fue sin dudas, al menos para mí, el peor partido de los octavos de final. Muy poca propuesta, muy poca lucha y ambición por parte de ambos equipos, donde quedó claro que ambas selecciones pueden dar mucho más de sí, pero no lo hacen. Ya sea esto por la filosofía de los entrenadores o porque los jugadores no saben jugar en equipo, el tema es que ambas plantillas presentaron un juego desastroso que se definió por la mínima, donde podemos decir no avanzó el equipo que jugó mejor, sino el que jugó menos mal. Mientras que Portugal contra Eslovenia fue un partido que se alargó mucho más de lo que debería. Una Portugal falta de juego y de ideas no pudo romper la barrera de la defensa eslovena, los cuales se mantuvieron firmes atrás y esperando a cualquier oportunidad para sentenciar a la contra. Oportunidades que tuvieron, y al menos tuvieron dos jugadas claras en las que Eslovenia pudo cambiar el rumbo de la eliminatoria, pero el partido jamás se abrió. Cristiano Ronaldo lleva toda la Eurocopa sin haber conseguido marcar un solo gol, y en este partido se vio la frustración, fallando un penal que pudo haber dado la clasificación a los portugueses en el tiempo reglamentario, pero que no se pudo. Terminaron llegando a tanda de penales, donde el portero Costa de Portugal fue el que se levantó como héroe de su equipo. Atajó 3 penales a los eslovenos, mientras que los portugueses no fallaron, y el resultado final de la tanda, 3-0, dejó a los portugueses en cuartos de final. Finalmente hablemos de las llaves en los cuartos de final. El 5 de julio tenemos el Alemania contra España, que se presenta como el partido más interesante del grupo, puesto que son las dos candidatas que se tenía desde el inicio que han rendido. De las dos veo más en forma a España, pero también vemos un choque de ideas. España, que apuesta mucho más por la juventud, y Alemania, que está apostando mucho más por la experiencia. Vamos a ver al final cuál de las dos se impone. Mi voto, sin embargo, dado todo lo que he visto en el torneo hasta ahora, es para España. Del Francia-Portugal me temo lo peor. Ambas selecciones nos han demostrado a lo largo de la competencia que por más que tienen grandes nombres en sus plantillas, no dan buenos partidos, por lo cual este perfectamente puede ser un partido lento y cortado que termine yéndose hasta tiempos extras o hasta los penales. Espero que no sea así y que ambas selecciones puedan despertar y desplegar todo el fútbol que sé que tienen. A pesar de todo, creo que Francia es favorito para avanzar a la siguiente ronda. Del Inglaterra-Suiza no tengo mucho que decir. Suiza tal vez es un equipo que, a pesar de que no suene mucho por sus figuras, cumple y sabe jugar de forma ordenada. Si los ingleses siguen jugando como hasta ahora, Suiza puede dar la campanada, pero si los suizos rompen su esquema de juego para intentar jugarle de tú a tú a los ingleses, puede darse la situación contraria y los ingleses pueden aprovechar esto para avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, me la voy a jugar y voy a decir que los suizos avanzarán a las semifinales. A esta Inglaterra, por lo que sea, no le veo fútbol. Y finalmente, Turquía, Países Bajos, el cual creo que puede estar interesante, puede estar muy interesante. Tal vez la llave que se presenta menos entretenida de las que tendremos en cuartos, pero como les dije ya en los octavos, tuvimos que la llave que parecía menos interesante terminó siendo una de las mejores, para mí la mejor. Países Bajos es favorito, pero no gran favorito. Turquía está en un muy buen nivel y, a pesar de que no ha destacado tanto en los partidos que ha jugado, ha cumplido y puede complicar las cosas a los holandeses. Aún así, la naranja mecánica es favorita para plantarse en semifinales. Y ya, hasta aquí llegarían mis opiniones. Si este video les ha gustado, den me gusta y suscríbanse, y déjenme todas sus opiniones en los comentarios. ¿A qué selección ven avanzando a las semifinales y a quién ven como máximo candidato para llevarse esta Eurocopa? Los dejo porque un partido está por comenzar y nos vemos en la próxima.